El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez en el canal para traer un tema que nos concierne a todos, pues las doctrinas de la Biblia, las doctrinas fundamentales de la Biblia son ese molde, son ese freno, son esas señales en este tránsito para encaminarnos y llegar a la meta, que sencillamente es nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, donde el hombre no tiene nada que ver. En esta salvación nada más se le exige al ser humano creer en lo que ha hecho Dios por todos nosotros. El tema a tratar en esta hora, por algunas situaciones que he visto y que he compartido, es sobre la cristología bíblica. Vamos a hablar sobre la cristología bíblica, no la cristología que piensan los hombres, no la filosofía sobre Cristo, no el a mí me parece, sino sobre qué habla la Escritura acerca de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? El protagonista de la Biblia no es Abraham, no es Moisés, no es Gedeón, no es David, no es San Pablo, no es San Pedro, no es Esteban. El protagonista de la Biblia no es el arcángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni siquiera Israel. El protagonista de la Biblia se llama Jesucristo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, mi amado hermano. Y hemos sentido, con el permiso de Dios, hablar sobre este tema de la cristología por algunas doctrinas y algunas opiniones y algunos errores. Y cuando llamo errores es porque cuando usted tiene el celo de la palabra y el celo de la escritura, todo tiene que ser medido por la palabra. Un día le dije a unos muchachos que la Biblia no tiene las respuestas de todas las cosas. O sea, las respuestas científicas, aunque habla de ciencia, pero no es un libro de ciencia. Las respuestas de matemática, aunque sus matemáticas son exactas, pero no es un libro de matemáticas. Habla de biología, pero no es un libro de biología. Nos relata la historia de la humanidad, pero no es un libro de historia. Y la gente, los predicadores, los que dicen ser maestros de la palabra, se comprometen a la Biblia para algo que no está escrito. La Biblia tiene todas las soluciones, la Biblia tiene todas las respuestas. No, mi hermano, la Biblia tiene una sola respuesta: que los hombres son pecadores y que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores y a salvar la humanidad. No use la Biblia para apoyar disparates u opiniones personales, pues cuando usted y yo adulteramos la palabra y la sacamos del contexto original, que es la salvación, nos metemos en un problema con Dios, porque hay sentencia sobre todos aquellos que adulteran la palabra de Dios, hasta sentencias de condenación, sentencias de juicio. Pero nosotros, entre más nos centremos en la palabra de Dios, entre más nos centremos en el propósito de Dios, nos damos cuenta que la Biblia es para que el hombre se salve de la ira venidera. Hay una palabra pronunciada, mi hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis: la destrucción inminente del mundo. Pero no nos alarguemos hasta allá, aunque esta es la parte introductoria sobre la cristología bíblica. Entonces quiero leerles algunas cosas que no estudios bíblicos, algunas cosas centrales que tratan de la cristología. Quiero leerles algo que encontré por allí. La cristología
es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret desde los puntos de vista tanto humanos como divinos bajo el título de Cristo o Mesías. Eso está entre paréntesis. Sin embargo, los detalles menores de su vida no son tan importantes para la cristología, y sí lo son más bien el quién era, la encarnación y los eventos más importantes de su vida, nacimiento, su muerte y resurrección. Algunos puntos claves de la cristología incluyen su naturaleza humana, su naturaleza divina, la interrelación entre estas dos naturalezas, cómo interactúan y se afectarían entre sí. La cristología también abarca cuestiones concernientes a la naturaleza de Dios, como es el trinitarismo, el unitarismo o el binitarismo, y sobre lo que Cristo habría logrado para el resto de la humanidad. Hay tantos puntos de vista cristológicos como hay variantes del cristianismo. Los diferentes puntos de vista cristológicos de las diversas corrientes cristianas han llevado a acusaciones mutuas de herejía y menos frecuentemente a subsecuentes persecuciones religiosas. En muchos casos, la cristología particular de una rama es su característica distintiva. En estos casos es común que a la corriente se le conozca bajo el nombre de su visión cristológica. El resumen del pensamiento cristiano que hace que sea cristiano para la mayoría de ellos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, carismáticos, conservadores, católicos y los apostólicos y también romanos de Armenia, coptos, etc. Para ellos, Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es verdadero hombre. Jesucristo es uno y Él mismo. Controversia respecto a los que niegan la naturaleza humana de Cristo. En cambio, otras posturas proclaman que Jesús fue completamente divino, pero no completamente humano. La postura estrictamente monofisista establece que la naturaleza humana de Cristo se disolvía o era consumida por la divina, mientras que la postura monotelista establece que Cristo existe con una naturaleza híbrida, simultáneamente humana y divina, única en el universo. La postura docetista establece que Cristo era nunca completamente humano, sino solo aparentemente humano. El semidocetismo niega parcialmente la humanidad, usualmente afirmando que Cristo no fue sujeto a tentación ni a ninguna debilidad humana de hambre, fatiga o miedo a la muerte. Otra postura les voy a leer, ya voy a terminar. Otras posturas aceptan la idea de Jesús como hombre. Por ejemplo, la postura nestoriana establece que lo divino y lo humano compartían el mismo cuerpo, pero retenían dos separadas personalidades. Bueno, vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios,
el texto original dice Él, o sea, Dios, pero el texto original dice Él, Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mi hermano, el Señor le bendiga mucho. Yo soy una persona de índole pentecostal. Desde niño sé las escrituras, pero eso no quiere decir que desde niño he sido evangélico. No, mi hermano, lo engañaría con eso. Pero siempre me gustó leer la Biblia. Es más, cuando era menor de edad, leí el libro de Apocalipsis, que en aquellos tiempos todo el mundo decía que el que leía el libro de Apocalipsis se iba a volver loco. No, hermano, para mí fue una alegría. No entendí nada de lo que leí ese día. Lo leí el libro completo de Apocalipsis. Pero para mí fue un gozo y una alegría. Y años después me acordé de ese texto de Apocalipsis 1:3 que dice: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, porque el fin está cerca. Esta es mi introducción. El motivo de este estudio bíblico no es para contender, ni mucho menos para condenar o degradar a alguien. La Biblia es el libro de Dios cuyas enseñanzas son completas. No se basan en un solo texto, no se basan en una sola expresión o filosofía. Pues el Salmo 119, 160 dice: el conjunto de tu palabra es verdad. La suma, la formación de tu palabra es verdad. Usted no puede basar una doctrina en su creencia personal. Usted no puede basar una enseñanza en su parecer y en decir: esto significa en la Biblia, significa esto y esto y esto, porque a mí me da la gana. La Biblia condena eso. El Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Juan una expresión que debemos de temer, respetar y ser celosos en esto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Soy de índole pentecostal, como le dije. Me gusta cuando llega el gozo de Dios, gritar, alabar a Dios, exaltar a Dios decentemente y con orden. Pero por encima de ser de índole pentecostal, no lo voy a condenar a usted por ser bautista, por ser metodista, por ser de otra situación, pero me enfrentaría a usted y al quien sea, porque sé que la Biblia es un libro literal. Como dijimos al principio de esta introducción, la Biblia es el libro de Dios. La Biblia habla de matemáticas, de historia, de grandes personajes, pero no es un libro de eso. Es un libro donde Dios expresa su voluntad. Es un libro donde Dios expresa su carácter, donde Dios enseña algunos conocimientos al ser humano para que se conduzca, para que viva tranquilo, para que viva agradando a Dios. Dios revela su carácter y, como les dije, solamente la Biblia tiene la autoridad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el protagonista de la Escritura. Jesús se lo dice en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas a aquellos varones que iban caminando con Él. Le dicen: oh, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese. Y dice Lucas: y comenzando
hablar con ellos, les citó los salmos, los profetas y la ley. Ese es el protagonista. La cristología bíblica está en la Biblia. Ahora, hablar de Dios, hablar de Jesucristo y su deidad, la manifestación de Dios hecho o nacido carne, no debe ser basada, como les dije al principio, esta es mi introducción, antes de buscar lo que les leí. No debe ser basada en filosofías, ciencia humana o lo que pasa hoy en día. El a mí me parece, yo creo que esto significa esto o esto significa esto porque a mí me da la gana. No importa que la Biblia lo condene o lo rechace. Pero aclaro por la declaración bíblica esto. Dios es un ser plural. Dios es un ser plural, el Antiguo Testamento lo testifica. El nombre de Elohim, que se traduce en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera como Dios, tiene un significado totalmente plural. El que quiera discutir con eso, bueno, haga como hacen los demás, invéntese una religión y abra un kiosco espiritual más adelante. Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento porque ahí es donde lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tres personas distintas al mismo tiempo. Y todo eso vamos a citar la Biblia en el transcurso del estudio. Jesucristo existía antes de la fundación del mundo. Salmo 48, Isaías 48, 16 dice: antes que todo esto fuese, ya yo estaba, y ahora me ha enviado Jehová y su Espíritu. Bueno, interesante, desde el capítulo 40 al 49 de Isaías, Dios manifiesta a su Hijo, lo revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todavía Jesucristo en Mateo 11 y 25 en adelante y en Lucas 12 le dice a los discípulos: todos los profetas querían ver esto que ustedes están viendo ahorita y no lo vieron. Bienaventurados sois vosotros, dice en Lucas, porque estáis viendo esto. Ellos lo querían ver. No eran las sanidades, ellos veían sanidades y milagros. No eran que los leprosos eran limpiados. Era que Jehová, el Dios de Israel, había tomado forma humana. Jesucristo es Dios manifestado en la persona de su Hijo. Primera de Juan 5:20, Juan 1:18, Juan 17, Juan 8, 28, 29, Juan 5, 17 y 18. Jesucristo no era o no se manifestaba o no se manifestó en una tonalidad de 4 elementos o en 4 partes cuando vino a la tierra. O sea, ya usted está analizando todo lo que yo estoy diciendo y todos los pasajes bíblicos que le estoy citando. Aquí tuve una no discusión porque primeramente aclaro, los hermanos con que intercambié estas ideas no son del diablo, no son Jesús solos, tampoco son binitaristas, no, son amigos míos y no puedo ir a esa ciudad a hacer un curso de cristología, me perdonan, pero son amigos míos y los amo en el Señor y los respeto. Por eso no le respondí ni con grosería ni con citas bíblicas ni nada. Decir que Dios o Jesucristo se manifestó en 4 partes, Dios, espíritu, alma y cuerpo, es un error doctrinal. Decir también que Dios se hizo 100% hombre y 100% Dios es un error bastante tradicional. ¿Por qué?
y aquí es donde voy a llegar y voy a extender todo lo que dije, mi hermano, no se preocupe, que lo voy a extender porque soy muy celoso de la Escritura y de la palabra de Dios. Y lo voy a usar nada más trazando la Escritura. Primero, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan tumba esa teoría de que Jesús se manifestó en 4 partes. Mi hermano, primero, Dios es un ser trino, o sea, se manifiesta en 3 personalidades distintas: en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y así tomó el nombre en la gracia, así tomó el nombre en la gracia. Dios es un ser plural y lo encierra cuando le dice a Moisés en el capítulo 3, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy mi enviado a vosotros. Jehová, que también es un término plural, Adonai, el Shaddai, todo encierra pluralidad, porque Dios es una esencia, un solo Dios, en una esencia que se manifiesta de forma plural. ¿O no lo ve en el capítulo 3 de Zacarías, si mal no recuerdo, en la escena del sumo sacerdote Josué, cuando es restaurado y el mismo Dios dice, y dijo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que hizo los cielos y la tierra, te reprenda. El mismo Jehová está expresando esas palabras. Ahora, cuando digo que Juan tumba eso, lo dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. No se emocione mucho y léalo con toda la calma del mundo. En el principio, está hablando de Jesucristo. En el principio era el verbo, la palabra. No vamos a detallar ahí. Todos sabemos que Juan está hablando de Jesucristo porque es el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, dice el verso 4, y la vida era la luz de los hombres. El verso 14 dice, después de esa declaración más reveladora que teológica, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mire, fácil, para los que dicen que Jesús se manifestó en 4 partes. No, si usted lo lleva a la interpretación, y aquel verbo, o sea, y Dios fue hecho carne, y Dios se manifestó, y Dios fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Grande es el misterio de la piedad, donde acabamos de leer. Dios, Él, Jesucristo, fue manifestado en carne. Y no es nada, que fue visto de los ángeles y justificado en el Espíritu. Todo eso lo vamos a explicar. Entonces, decir que Dios o Jesús era 100% humano y 100% Dios, que suman un 200%, está diciendo que era mitad Dios y mitad humano, por donde lo quiera agarrar. Ahora, lo que hace la Biblia es una declaración. Eso es lo que hace el apóstol San Juan, una declaración. Y lo que hace Pablo aquí, en el pasaje que acabamos de leer, que es un poema, un coro inspirado por Dios, es lo que Pablo cita aquí. Dios fue hecho carne. Dios fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Fue hecho, nacido, un ser tripartita. Bueno, hermano, pero ¿por qué dice eso? ¿Qué tal? No estoy negando ni la Trinidad,
Y no estoy negando ni la divinidad de Cristo y no estoy negando ni la humanidad de Cristo. Le voy a citar Isaías capítulo 9. Mire lo que dice Isaías capítulo 9 con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9 dice fácilmente, el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Se llamará su nombre, no son títulos, porque esa es la necedad de los Jesusolos. Los Jesusolos son una falsa doctrina, totalmente. Por eso hablo con toda la libertad. Hermano, que ellos son hermanos. No, mi hermano. El que niega esta doctrina que está en la Biblia no es de Dios. Lo dice San Juan en su segunda carta. El capítulo 9, verso 6 de Isaías. Un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Dios, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo Dios se volvió hombre. Por eso Jesucristo, la expresión no es Dios y hombre. No, Dios se hizo hombre. El Dios hombre. Ese es el Jesucristo de la antigüedad. No Dios y hombre, y especificando todavía con espíritu, alma y cuerpo. Eso trae para problemas. ¿Cómo justifican eso? Con el error más grande. ¿Cuál es el error más grande? Porque ese mismo tema lo tienen los Jesusolos, que era hombre 100% y que era Dios 100%. Entonces, cuando uno les explica y les está diciendo, mira, pero cuando uno está separando al Padre del Hijo en personalidad, y Jesús profetiza en Mateo 24 y en Marcos 13, que dice, pero la hora y el día nadie sabe, ni el Hijo ni los ángeles, sino solo mi Padre. Ellos dicen, no, ahí era que estaba hablando el hombre, separando la divinidad de Cristo, una herejía totalmente. ¿Por qué? Porque Dios no separa, Dios Hijo, cuando estaba en esta tierra, no separaba su naturaleza. Espero que me esté entendiendo en esto, porque le voy a citar la Biblia. Dios nació carne. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. Cuando usted dice así, o alguien se expresa así, como lo que acabamos de decir, que en ese momento habló el hombre, no habló Dios. Mi hermano, ese es el error más grande. Lo está convirtiendo en 4 cosas. Él lo está convirtiendo en Dios y lo está convirtiendo en hombre, o sea, en espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús no se manifestó así, porque Jesús es Dios, se manifestó, se hizo carne, o sea, se hizo espíritu, alma y cuerpo. Todo ese ser que usted ve ahí era Dios y es Dios, pero vamos a hablar en términos pasados. Vamos a Lucas, capítulo 1, verso 26. Lucas, capítulo 1, verso 26, visto de los ángeles. Lo que le explica el ángel a María, le voy a adelantar algo. Las preguntas más grandes de la Biblia acerca de la divinidad de Cristo la hizo María, la hizo Tomás y la hizo Felipe. Más nadie la hizo. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Primero, Gabriel no se le aparece en sueño, no se le aparece en visión, no se le aparece de forma metafórica, se le aparece literalmente, porque lo que iba a suceder allí era algo literal. Verso 30. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel una pregunta bastante importante: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Verso 35. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí. Ella está preguntando: ¿cómo será eso? Porque una virgen sin relaciones sexuales no puede salir embarazada. Mi hermano, el Verbo se hizo no una partícula microscópica y se metió en la barriga de María. Porque decir, los que dicen que Jesús por miedo, por tabú, o porque tienen la mente atrofiada totalmente, el que diga que Jesús se volvió pequeñito y un bebé pequeñito y se metió en la barriga de María, eso es una herejía. Que se convirtió en una partícula microscópica y se metió en la barriga de María, no. La Virgen concibió. Hubo fecundación porque el Señor se convirtió, fue en una semilla que entró en el óvulo de María, virgen, porque tenía que ser una virgen, y la Virgen concibió. Por eso María pregunta: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Cuando usted dice que Jesucristo, y aquí viene lo difícil para usted, pero yo se lo voy a explicar. Cuando usted dice que Jesucristo es 100% hombre, usted está diciendo, como dicen algunos que niegan la deidad de Cristo, que Jesucristo era hijo de José, porque José era justo y María era una virgen. Pero Mateo capítulo 1, mire lo que dice Mateo capítulo 1. María pregunta: ¿cómo va a ser esto? Yo no he tenido relaciones sexuales. Capítulo 1 dice, verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Eso es para los que dicen que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Busque, no se lo voy a decir aquí, porque ahí hay personas que están comenzando en el Evangelio, pero busque la traducción original de la palabra semilla o simiente del original griego y del hebreo original.
habiendo concebido del Espíritu Santo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren esta profundidad. Primero, algunos dirán: pero Jesucristo entonces no era ser humano. Hermano, ¿cómo usted va a contradecir lo que Dios hizo allí? Jesucristo completamente humano, Dios completamente se convirtió en un embrión cuando la Virgen concibió. ¿Por qué una virgen? Porque el vientre de una virgen es puro. El vientre es puro, completamente puro. Científicamente hablando, espiritualmente hablando. El hombre es el que tiene el gen del pecado. El pecado, a pesar que la mujer fue la que transgredió primero el mandamiento de Dios en el huerto del Edén, el hombre fue el que heredó el pecado. Y cuando un hombre y una mujer se unen, tienen relaciones sexuales, se vuelven un solo ser. Se contamina ese vientre. Por eso David dice en el Salmo 51, he aquí que en pecado me concibió mi madre. Ahora, mire el milagro de la encarnación. Dios se hizo espíritu, alma y cuerpo. Dios se hizo carne. Dios totalmente se hizo hombre. No se hizo Dios y hombre. Dios se hizo hombre. Le voy a citar algo más. Dios se hizo hombre. La Virgen concibió, y según estudio que he visto por allí por encimita, Dios, a pesar de que hizo ese milagro maravilloso de que Él se hizo carne, no alteró las leyes de la genética. El hombre transmite el pecado. David lo dice: en pecado me concibió mi madre. Y el capítulo 5 del libro de la carta a los Romanos, el verso 18 en adelante, dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y Romanos explica que el hombre heredó el pecado y así el pecado pasó a todos los hombres. El ADN del hombre está contaminado de pecado. Por eso, cuando el hombre se une a una mujer, ya ese vientre no es puro. La Virgen concibió, el ángel le explicó, y se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús le dice: los profetas querían ver esto. Y no estoy interpretando ni estoy diciendo, porque sanidades vieron en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Isaías. Milagros vieron en el tiempo de Jeremías. Lo vieron completamente, lo vieron. Los profetas querían ver esto, que Jehová se hiciera carne. Quiero ver esto, decían los profetas, no se querían morir. Y Dios le mostró a Abraham, se lo mostró, porque Jesús le dice a los judíos, a los religiosos: Abraham se gozó con este mi día. En el capítulo 8 de Juan está eso. Mi hermano, entonces creo que estamos claros ahí.
Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo se manifestó en carne. Él, dice el texto original de 2 de Timoteo capítulo 3. Y Dios engendró a un hijo. El capítulo 1 de Lucas, verso 26 al 37 lo dice. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque el ADN de Dios está en él. Está en él. El ADN de Dios está en él. Entonces, en respuesta a los que dicen que Jesús era divino humano en 200%, en mitad y mitad, o los que se justifican diciendo que Jesús a veces hablaba como hombre y después hablaba como Dios, están totalmente errados. Ya le voy a decir por qué. Esto es un pretexto. Este pretexto lo usan los jesusolos, los vinitarios, que no creen que el Espíritu Santo es una persona, pero ese es otro tema. Y los que solo confiesan que Jesús es meramente el Hijo de Dios, para decir, hablaba a veces el hombre y hablaba a veces Dios, como ejemplo yo, o como Pablo. Voy a agarrar el ejemplo de Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, cuando decía Pablo, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Y después estaba hablando y decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Eso es lo mismo. No, que no queremos decir eso. No, eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están revelando. Pero hermano, pero si Jesús se hizo carne nada más, espíritu, alma y cuerpo, ¿por qué hacía todos esos milagros? ¿Por qué hacía todas esas cosas? ¿Por qué hablaba de esa manera? ¿Por qué conocía todas las cosas? Bueno, vamos a citar la Biblia, mi hermano. Vámonos al capítulo 3 de Mateo. Capítulo 3 de Mateo, verso 18. Perdón, verso 13. Capítulo 3 de Mateo, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús obraba, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús hacía milagros, era el Padre a través del Hijo haciendo lo que hacía. Hermano, pero solamente con ese texto de la Biblia. Tranquilo, mi hermano, que hay más. Vámonos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa de que aferrarse. Perdón, voy a leer otra vez el verso 6 del capítulo de Filipenses. El cual siendo en forma de Dios, no estimó, mire, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Interesante que dice el apóstol Pablo esto. Y yo sé que el apóstol Pablo no había leído el Evangelio de Juan. Mire, interesante. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. La palabra tomando forma del original griego en todas partes significa que hizo una metamorfosis. Dios hizo una metamorfosis. Se convirtió en una semilla. Se introdujo al óvulo de María por el poder del Espíritu Santo, porque ya se había despojado de todos los poderes, de todo. No era Dios espíritu, alma y cuerpo. Era Dios hecho espíritu, alma y cuerpo, heredado en una concepción totalmente normal, milagrosa, porque fue Dios que se convirtió en eso, milagrosa, pero no alteró las leyes de la genética, pues los hijos no heredan la sangre de su mamá. Nació con cordón umbilical y todo, pero el vientre no estaba contaminado de pecado. Se contamina el vientre de una mujer, Dios se la sabe toda, mi hermano, cuando se hace uno con un hombre. Mire, hizo una metamorfosis para los niños o los adolescentes que no saben qué es metamorfosis. Es lo que hacían los Power Rangers, y no lo digo bromeando, lo digo como un ejemplo para la juventud, porque ya los grandes que leen la Biblia todos los días lo saben. Hizo una metamorfosis, Dios, el Hijo, hizo una metamorfosis. Aquí dice, no lo estoy inventando yo, y ni estoy torciendo la Escritura porque estoy citando el pasaje completo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué humillación, de verdad. Qué humillación, y qué malagradecido el mundo. Qué malagradecido el mundo, que Dios tuvo que humillarse y tomar la forma de un hombre. Lo señalaron, los fariseos decían que estaban endemoniados cuando estaba dando este tema, porque este tema va a seguir, mi hermano. No quiero alargarme mucho aquí, pero este tema va a seguir, porque espero respuesta de los que me dijeron que me asusté cuando dijeron que Jesús era 4 partes, pero aquí no lo dice la Biblia, y en ningún texto de la Biblia van a encontrar eso. Porque Dios se hizo hombre completamente. ¿Y qué pasa? Como se hizo hombre completamente, Jesús va en Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, y abre el libro del profeta Isaías, y le cae en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los pobres, para sanar a los enfermos, para dar buenas nuevas a los abatidos. Jesús se despojó completamente de su gloria, de sus poderes, se humilló a sí mismo, tomando la forma de un ser humano completamente, y todo lo que obraba a través de Jesucristo era el Padre. Cuando Jesús hablaba, era el Padre hablando por él. Cuando Jesús sanaba, era el Padre sanando a través de él. Mire lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 30. Y vamos a terminar por los momentos y vamos a continuar. Juan capítulo 5, verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo está diciendo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahí lo tienen, mi hermano. Juan 8:29. Juan 8:29 dice de la siguiente manera: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él.
el Padre, y vamos a continuar. Era el Padre que actuaba siempre a través de Jesús. Jesús renunció a su omnisciencia, renunció a su omnipotencia, renunció a sus poderes, hermano, pero nunca dejó de ser Dios, porque estaba en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces todo Dios obraba a través de Cristo. Y eso hay cientos de pasajes, no versículos, cientos de pasajes de la Biblia que confirman esto. Mi hermano, Jesucristo te ama. A veces los errores te llevan a herejías, pero el hecho que las personas cometan errores no quiere decir que sean del diablo, del demonio. Por eso no quise extender conversaciones. El Señor te bendiga. Continuamos con este estudio después.